Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta presentación. Gracias a todos los que están presentes en la sala y también a los que nos siguen en línea. Y por supuesto a Isabel por organizar este ciclo de conferencias que es realmente muy necesario. Bueno, respecto al título, hemos escogido este título, Francisco Largo Caballero y el protagonismo de la clase trabajadora, enmarcado en las fechas de su nacimiento y de su muerte, por hacerlo coincidir con una exposición que actualmente está en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Es una exposición que empezamos a planear un tiempo antes de que llegara el aniversario del 75 fallecimiento de Largo Caballero y que actualmente está allí, pero bueno, tiene el plan de itinerar por diferentes lugares de España. ¿Por qué el título? El título tanto de la exposición como de esta conferencia. Porque Largo Caballero se asocia al protagonismo de la clase trabajadora. Pues desde mi punto de vista porque es la primera persona y la primera persona dentro del socialismo español que consigue situar a la clase trabajadora española en el centro, en el corazón de las aspiraciones de una clase política. Y desde sus diferentes puestos y desde sus diferentes responsabilidades, Largo Caballero va a conseguir poco a poco ir convirtiendo no solo en el centro político a la clase trabajadora, sino dotándola de una representatividad que hasta el momento nunca había tenido. Bueno, aclarado un poquito el tema del título, me gustaría hablar de la figura de Largo Caballero en relación con la memoria de los socialistas. Y por eso empezaba con esta imagen que tenemos aquí en pantalla, que es una imagen que tiene mucho que ver con Largo Caballero como símbolo de la memoria de los socialistas. ¿Por qué? Todas las organizaciones políticas tienen su cultura política, sus referencias históricas, un pasado en el que mirarse, una serie de líderes, una serie de rituales que habitualmente les identifican como familia política. Y en un momento determinado en la transición española, pues los socialistas andaban también un poquito perdidos en relación a esto. Recordar excesivamente la guerra civil era de alguna manera un drama porque podía atraer el recuerdo de un pasado excesivamente problemático y por otra parte estaba la tradición y había que recordar a los líderes y había que recordar ese pasado que de alguna manera había sido muy importante en las organizaciones socialistas. El caso es que en esta especie de contradicción, a propósito de lo que es el pasado del socialismo, hay una fecha concreta que a mí me parece que es el momento en el que los socialistas apuestan claramente por la memoria de Largo Caballero. Y es este día, el 8 de abril de 1978. Bueno, este día es el día que llegan a España, bueno, ya habían llegado hacía unos días, pero es el día en que se inhuman los restos mortales de Largo Caballero. Hay una persona en la sala que tiene muchísima responsabilidad con esta decisión, que es Manuel Simón, está ahí al fondo, no sabía que iba a venir, pero no lo he hecho por él, pero realmente creo que este es un día clave para la memoria de los socialistas. Vemos que hay una manifestación en la cual en la pancarta de cabecera están las tres organizaciones, PSOE, UGT y las Juventudes Socialistas a Largo Caballero. Se ha escogido en ese día hacer un acto multitudinario en el que por supuesto va a ser la clase trabajadora y el pueblo de Madrid el que respalde esta decisión, pero no es una decisión fácil de tomar, como he dicho antes, es una decisión que se había tomado en connivencia las tres direcciones, las tres ejecutivas de las grandes tres organizaciones socialistas, que son el PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas, y que consistía en llegar al cementerio de Père Lachaise en París, donde estaba enterrado Largo Caballero, preparar un traslado de sus restos mortales y traerlo a Madrid. La sorpresa es cuando los restos mortales llegan a Madrid y en ese momento el apoyo popular es masivo. Algunos periódicos llegan a decir que hay 500.000 personas en las calles de Madrid y estamos en una fecha que es el año 78, que no es precisamente una fecha en la cual
fuera frecuente que se pudieran realizar este tipo de actos masivos. Y además, al frente de la pancarta se van a situar los líderes, los dirigentes máximos de la organización en ese momento. Entre otros, por supuesto, el secretario general del Partido Socialista, Felipe González, y Nicolás Redondo en nombre de la UGT. Y muchísimos más, por supuesto. Esta manifestación masiva de alguna manera nos trae la idea de que ese es el momento en el que los socialistas apuestan por recordar a Largo Caballero. ¿Por qué? ¿Por qué se elige a Largo Caballero como un lugar de memoria, como diría Pierre Nora, el historiador Pierre Nora, como un referente de la memoria de los socialistas? Bueno, hay diferentes motivos, evidentemente, pero creo que, desde luego, esa autenticidad de la identificación de Largo Caballero con la clase trabajadora va a pesar muchísimo. Este apoyo que tiene por parte del pueblo de Madrid va a ser, desde luego, un referente en el tiempo que viene por delante. Y otra cuestión importantísima, la integridad moral que representaba y representó siempre en las organizaciones socialistas Largo Caballero. Por lo tanto, a partir de ese momento, Francisco Largo Caballero se convierte en un símbolo del pasado, un símbolo también de un proyecto que ha quedado incompleto, que es el proyecto de la República, pero por encima de todo lo demás, a mí me parece que lo que estas imágenes denotan es, desde luego, un proyecto de futuro en el cual se quiere contar con modelos que han surgido en la Segunda República, con modelos como el de la figura y la acción política y sindical de Largo Caballero. No es casualidad que también ese mismo año, en el año 78, la UGT decide crear su propia fundación y esta fundación lleva el nombre de Francisco Largo Caballero. Por lo tanto, los referentes en la memoria, desde luego, son evidentes. Bueno, va a quedar siempre la idea de que Largo Caballero está más vinculado a la Unión General de Trabajadores, a pesar de ser un referente del socialismo como familia en su totalidad. Y claro, también tiene sus motivos históricos. Durante casi 20 años, secretario general de la Unión General de Trabajadores y, desde luego, habiendo permitido y consolidado que cada vez la influencia de la clase trabajadora fuera más a través del sindicato. Pero no nos podemos quedar aquí porque Largo Caballero no es solo un referente de la memoria. Es uno de los protagonistas históricos más importantes de todo el siglo XX. Sin ninguna duda, desde luego, de la primera mitad del siglo XX. A mí me gusta decir que, desde luego, hemos reivindicado figuras como Azaña, que ha tenido muchísima importancia, evidentemente, pero si buscamos en el arco político y sindical, en todos los puestos que ocupó Largo Caballero y lo que significó para la clase trabajadora que Largo Caballero estuviera en esos puestos, desde luego la importancia de su figura es no solo en el mundo del socialismo, no solo en el mundo del movimiento obrero, sino en la totalidad de la historia de España, un protagonista absoluto de la primera mitad del siglo XX. No solo, por lo tanto, protagonista en el seno del socialismo español, sino de la historia del Estado español como tal. Bueno, no es necesario, creo yo, entre los presentes y prácticamente en casi nadie, bueno, aquí tenemos los momentos en los que algunos de los líderes socialistas llevaban el féretro de Largo Caballero ese día que os comentaba antes. Y decía que no es necesario repasar la obra sindical y política de Largo Caballero porque, bueno, estaríamos aquí toda la tarde y no podríamos abarcar ni un 1%, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeñito repaso de todos aquellos puestos de responsabilidad que el Largo Caballero fue de alguna manera desarrollando. Por supuesto, en el seno de sus organizaciones, como vicepresidente del PSOE, como secretario general de la UGT durante 20 años, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, como vocal del Instituto de Reformas Sociales y, por supuesto, como uno de los líderes sindicales más importantes a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Protagonista en la Revolución de 1917, en la huelga general de 1917, protagonista en la representatividad en el mundo internacional ante la OIT
tanto como representante obrero durante muchos años y también como representante gubernamental cuando fue ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo que desde luego ha quedado, este sí, como un referente para toda la izquierda durante muchísimo tiempo. Largo Caballero ha sido considerado un ministro que cambia, lo veremos un poquito después, cambia radicalmente lo que la consideración del derecho del trabajo tenía en España. No existía hasta ese momento y él consigue configurar un código de derecho del trabajo por primera vez en España. Por supuesto, el líder de la Revolución de 1934, que significa también un giro estratégico respecto a este reformismo que Largo Caballero había ido de alguna manera planteando durante toda su acción política y sindical. Aquí lo tenemos encarcelado como consecuencia y, por supuesto, presidente del gobierno y ministro de la guerra durante la guerra civil. Y bueno, para terminar este pequeñísimo balance de lo que fue su acción política y sindical, Largo Caballero termina siendo simplemente un exiliado al que las circunstancias que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial le atrapan de una manera pues tormentosa, como a muchísimos otros españoles, hasta el punto de esta foto que me gusta mucho porque representa la soledad, ¿no?, que él vivió en el tiempo del exilio, desatendido prácticamente de sus propias organizaciones, incluso que andaban pues, bastante ocupadas en resistirse a lo que estaba sucediendo en Europa. Y esta foto, que es el día de su liberación del campo de concentración de Sachsenhausen, donde estuvo recluido desde el año 43 hasta el año 45. Aquí los soldados soviéticos y polacos se quisieron fotografiar con él y con otros presos, y terminaba aquí un calvario que sin embargo le había dejado tan tocado que apenas unos meses después Largo Caballero fallecía en París y era enterrado, como comentaba antes, en el cementerio de Père Lachaise. Bueno, hay muchas maneras de acercarse a la trayectoria histórica de Largo Caballero, porque evidentemente en todo este gran abanico de responsabilidades que fue asumiendo a lo largo de su vida, nos podríamos eternizar. Yo he escogido aquí para esta intervención una manera de analizar lo que el caballerismo significó para el socialismo español. Intentando buscar en todos aquellos momentos en los que se fue configurando el caballerismo como tal. Aquellos momentos en los que en un momento histórico, en un contexto histórico determinado, las organizaciones socialistas se dividieron en torno a las cuestiones estratégicas fundamentalmente. Ahora la figura de Largo Caballero está teniendo un auge bastante importante en los últimos tiempos, no solamente por este aniversario que hemos emprendido desde la Fundación Largo Caballero y en otros lugares, el libro que la UGT de Madrid publicó, al que se ha referido antes Francisco Forte, todas estas publicaciones que se han ido haciendo y que han concluido con la presentación hace unos días del libro de Juan Moreno, que repasa la biografía de Largo Caballero. Tiene que ver con el maltrato que ha sufrido la figura de Largo Caballero en los últimos tiempos, pero tiene que ver también con una reactivación, yo creo, de su figura. Escogiendo entonces esta idea de que Largo Caballero se convierte en uno de los referentes del socialismo, pero en uno de los referentes que se opone en algunos casos a otras figuras del propio socialismo. Y bueno, yo he anotado una serie de momentos históricos claves en los cuales la posición de Largo Caballero va a ser decisiva y va a ser influyente hasta el punto de configurar una visión específica del socialismo. La primera de ellas, por supuesto, la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué la dictadura de Primo de Rivera? Porque en el año 1923, cuando el dictador Primo de Rivera da un golpe de Estado, hay una serie de visiones estratégicas diferentes sobre lo que había que hacer en ese momento. Largo Caballero es conocido, va a apostar por continuar el trabajo de los socialistas en todas las organizaciones en las que habían tenido representatividad hasta ese momento. No todos los socialistas estaban de acuerdo. De hecho,
hay algunos socialistas que se van a plantear abandonar toda posibilidad de colaborar en las organizaciones gubernamentales, puesto que la dictadura de Primo de Rivera es un régimen en sí mismo dictatorial. Los socialistas habían recomendado prudencia en los primeros momentos después del golpe de Estado, recordando además que el régimen del que veníamos no era estrictamente una democracia, por lo tanto el cambio no había sido tan importante. Y abandonar todas aquellas instituciones en las que los socialistas tenían representatividad, como por ejemplo el Instituto de Reformas Sociales, donde se apoyaba la promulgación de una legislación para los trabajadores muy favorable, iba a perjudicar seriamente a los trabajadores españoles. Hay otra razón que yo creo que no se ha manejado muchas veces cuando se habla de los motivos de Largo Caballero para no abandonar la representatividad de los socialistas en la dictadura de Primo de Rivera. Creo que esta razón tiene que ver con el mundo internacional. Si los socialistas salían también de su representatividad en la dictadura de Primo de Rivera, tenían que abandonar el puesto de representación que tenían en la OIT. Y esto era realmente muy costoso para Largo Caballero. Repasando los archivos en los cuales esta posibilidad asoma, esto para Largo Caballero era sencillamente imposible, abandonar la representatividad de la clase trabajadora ante la OIT. Por otra parte, la estrategia de Primo de Rivera había sido muy clara. En vez de apostar por los sindicatos libres o por los sindicatos católicos, Primo de Rivera planteó utilizar ese poder neutralizador que tenía el socialismo español y concretamente la UGT para hacer una dictadura algo más tolerable que de alguna manera le mantuviera más estable en el poder. Bueno, ya sabemos que Indalecio Prieto y sus seguidores en principio no estaban muy de acuerdo con esta táctica del intervencionismo, y también había otro sector del socialismo encabezado por Besteiro que incluso fue más allá, planteando que la colaboración debía mantenerse incluso cuando Largo Caballero ya apuesta claramente por la ruptura en el año 29 antes de la llegada de la República. Esta sería la primera línea de fisura, digamos, yo no diría de ruptura, pero sí de fisura en el socialismo español. La segunda, la colaboración con el republicanismo. Cuando en el año 29-30 se empiezan a plantear los primeros contactos entre los republicanos, los socialistas se preguntan ¿y qué hacemos nosotros en el pacto por el republicanismo? Nosotros somos un partido obrero, no estamos directamente compelidos o no estamos directamente concernidos por lo que es la forma de Estado. Esto es una cuestión que es un debate en la república o la dictadura o la monarquía burguesa, pero a nosotros realmente nos afecta. Bueno, ya sabemos que fue Prieto el primero que dio el paso de buscar el acercamiento a los republicanos, fue el primero que fue a título personal al Pacto de San Sebastián, pero la postura de Largo Caballero va a ir en esta línea, por supuesto, desde el principio, colaborar con el republicanismo y no solo eso, sino aceptar responsabilidades de gobierno. Aceptando responsabilidades de gobierno, las cosas cambiaban muchísimo, porque la idea del reformismo que hasta ese momento habían planteado los socialistas se va a convertir en acceder a lo que Aróstegui, que fue el biógrafo más importante de Largo Caballero, ha llamado el gubernamentalismo, pasar del intervencionismo al gubernamentalismo. Los seguidores de Besteiro fueron los que consideraron más inapropiada esta colaboración, mientras que Largo Caballero, con la fuerza que había detrás fundamentalmente de la UGT y del movimiento obrero, al que representaba como secretario general desde 1918 y lo seguirá haciendo hasta el año 38, va a apostar por esta vía. Y los tres ministerios más importantes, centrales en la Segunda República, van a ser, como todos sabemos, para los socialistas. Uno de ellos, evidentemente, el Ministerio de Trabajo, al frente del cual estaría Largo Caballero. En su labor ministerial, desde luego, se pasa de lo que es el reformismo a la idea de buscar el control gubernamental de las relaciones del trabajo. Y esto, desde luego, es un paso importantísimo desde el punto de vista estratégico
que tiene que ver con una idea de revolución social desde el propio momento en que Largo Caballero se convierte en ministro de Trabajo. Es la primera vez que hay un control de las relaciones laborales, no como una actividad paliativa ejercida desde el poder, sino como una serie de derechos que son reconocidos para los trabajadores españoles. Bueno, no repasamos la lista de leyes importantísimas que Largo Caballero planteó. Es la primera vez, por ejemplo, que hay el reconocimiento de vacaciones pagadas. Es verdad que solo una semana, pero es la primera vez y es muy importante. Por ejemplo, la ley de jurados mixtos tiene una importancia fundamental como mediadores entre los conflictos laborales, la ampliación del seguro obligatorio para todos los trabajadores, el seguro de maternidad que se establece por primera vez en España, aunque hay que reconocer que era una idea que ya había quedado planteada antes en la dictadura de Primo de Rivera y en los gobiernos posteriores, pero es la primera vez, y una serie de normas que no voy a repasar aquí. Sin embargo, Largo Caballero no pudo ni siquiera llegar a responder a todas esas urgencias reivindicativas que tenía la clase trabajadora en España en ese momento. Otra gran línea de fractura, y en esta ya sí nos vamos acercando a lo que es la división que posteriormente habrá en el socialismo español, 1934. La idea de abandonar la colaboración con los republicanos y plantear la revolución socialista. La revolución que queda inconclusa, pero que tiene que ver con el estallido de la Revolución de Asturias de octubre de 1934. ¿Por qué Largo Caballero, que es un reformista, que lleva apostando por la reforma y apostando por la colaboración en todos aquellos lugares en los que fuera posible, con tal de arañar una serie de consecuciones para los trabajadores, de repente se convierte en un revolucionario? Bueno, este viraje estratégico tiene mucho que ver, es un viraje solo estratégico, no ideológico, solo tiene mucho que ver con varias cosas. Primero, con este sentimiento de agotamiento de lo que había sido un proyecto en el cual, desde luego, se había conseguido mucho menos de lo que él hubiera considerado necesario. Y sobre todo, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo en el mundo internacional. En 1933 han llegado los nazis al poder. En 1933 el mayor movimiento obrero del mundo, que era el movimiento obrero alemán, queda totalmente desmantelado. Pronto Dollfuss desmantelará también el movimiento obrero austríaco, que contaba por millones la intervención de los obreros en ese país. Ya hacía tiempo que el movimiento obrero italiano, que también era importantísimo, había quedado desmantelado, y Largo Caballero plantea la revolución, desde luego, como una revolución preventiva. En principio, la oposición fundamentalmente de Prieto va a crear dos corrientes dentro del socialismo español, aunque Prieto después va a colaborar en esta revolución del 34, pero pasada la revolución, aquí ya sí hay una seria divergencia, porque Largo Caballero continúa más o menos por la vía de mantener una cierta distancia con los republicanos, mientras que Prieto va a decir tenemos que volver a la colaboración fuerte, potente y estrecha con los republicanos. Nace el prietismo en el año 35 como consecuencia de la revolución del año 34, y aquí sí va a haber ya una cierta división que nos plantea dos líneas muy definidas dentro del socialismo español, una de las cuales desde luego es el caballerismo, al hilo de esta revolución preventiva. Mi opinión sobre la cuestión de la revolución en el año 34. Me parece que ni Largo Caballero, ni el Partido Socialista, ni la Unión General de Trabajadores eran instrumentos que se pudieran plantear la revolución en el año 34, y no eran instrumentos en sí mismos revolucionarios. Desde el principio de los tiempos, el Partido Socialista se había, digamos, planteado su acción estratégica en el terreno de la consecución progresiva, gradualista de las conquistas, y desde luego no tenía ninguna posibilidad de hacer una revolución realmente operativa y potente.
La última línea de fractura tendrá que ver con la guerra civil. La guerra civil que, bueno, ya sabemos que se dio la creación de un Frente Popular a comienzos del 36. Aquí Largo Caballero marca las distancias. Sí, vamos a apoyar el Frente Popular, pero no vamos a apoyarlo internamente desde el gobierno. Vamos a mantenernos al margen y vamos a mantenernos de una manera muy crítica, frente a la opinión del periodismo que ya aquí sí presionaba para colaborar con, desde el punto de vista gubernamental con los republicanos en el Frente Popular. Con la UGT, sobre todo, apoyando la visión del caballerismo, se va a apoyar el Frente Popular, pero no se va a ocupar ninguna cartera ministerial. Incluso Largo Caballero va a bloquear la posibilidad de que Prieto sucediera a Azaña cuando éste pasa a ser presidente de la República y abandona su puesto como presidente del gobierno. Por lo tanto, su posición era muy firme y también era la posición de la UGT que respaldaba el caballerismo en su totalidad. La que va a ser la ruptura más definitiva surge en el momento clave concreto de la guerra civil. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, Largo Caballero se convierte en el único líder que de alguna manera puede controlar a las organizaciones obreras desde el poder. Ya sabemos que en los primeros momentos es un republicano del partido de Azaña, José Giral, el que se hace cargo del gobierno, pero habían sido las organizaciones obreras las que habían impedido el triunfo del golpe. Esto es evidente, por lo tanto, a los republicanos no les queda más remedio que reconocer la importancia que las organizaciones obreras habían tenido en la detención del golpe. Cuando Largo Caballero llega a la presidencia del gobierno, se plantea recuperar la totalidad del poder del Estado. Piensa que hay que aplazar cualquier proyecto revolucionario porque lo importante en ese momento es ganar la guerra. Y no existe posibilidad de ganar la guerra si no hay un control absoluto de las operaciones militares, de las operaciones gubernamentales, de la política, etc. Reconociendo lo que las organizaciones habían hecho, las organizaciones sindicales y políticas habían hecho para detener la guerra, pero planteándose un aparcamiento de la posibilidad de revolución social en aras de ganar la guerra. Hay que reconstruir el Estado republicano, hay que reconstruir el ejército y que no sea un ejército de milicianos, sino un ejército profesional. Pero el problema que Largo Caballero va a tener es que a partir de ese momento el incremento del poder del Partido Comunista, incluso dentro de su propio gobierno y también en la gobernabilidad general, va a ser algo que él nunca va a tolerar claramente. Mientras que otros líderes del partido lo entendían ya como inevitable, él de alguna manera estaba convencido de que con el apoyo de la CNT se podía neutralizar esta apropiación de lo que es el mundo de la izquierda que estaba sufriendo España por parte del Partido Comunista. Y sobre todo lo que más le pesaba y lo que más le dolía era que en esto se podía además aumentar la injerencia de una nación extranjera como era la Unión Soviética, que era el único país que, como saben, había apoyado a la República Española. Bueno, su labor desde luego va a conseguir iniciar la recuperación del control del Estado en algo muy importante también, por ejemplo, que fue la detención de la mayoría de los asesinatos y de la represión indiscriminada a retaguardia. Es verdad que sucedieron los acontecimientos de Paracuellos, pero está muy alejado de su acción política lo que Paracuellos significó. La mayoría de las veces se le atribuye a la Junta de Defensa de Madrid, que estaba liderada, como todos ustedes saben, por el general Miaja, y sí que dictó una serie de normas que ponían fin o que intentaban poner fin a esta represión indiscriminada en retaguardia. Por ejemplo, la creación de los jurados populares, la creación del Tribunal de Responsabilidades Civiles, leyes sobre registros domiciliarios que impedían que se sacaran a personas de sus casas, que fueran detenidas y llevadas a lugares que no fueran las cárceles convencionales. Se disolvían todo grupo o patrulla armada que de alguna manera se estaba ocupando del orden público, es decir, que consiguió de alguna manera llevar a niveles muy inferiores
a esta represión ilegal de retaguardia. Pero su enfrentamiento y su idea de que el Partido Comunista tenía que ocupar un puesto diferente al que ocupaba, desde luego era algo inviable. Por eso en ese momento es sustituido, después de su dimisión, por Juan Negrín, que sí estaba más en esta línea, y a partir de ese momento la división entre el negrinismo y el caballerismo va a ser bueno, pues una fractura ya totalmente insalvable. Esta fractura no solamente se da en el Partido Socialista, sino que se va a transmitir también a la UGT, de tal manera que el Largo Caballero termina también saliendo de la UGT. Su gran refugio se va a constituir la agrupación socialista madrileña, se va a constituir en su gran refugio hasta el final de su vida política y de su estancia en España hasta el momento del exilio. Bueno, a partir del momento en el que la guerra civil termina con fracaso, hay, ya sabemos, la diáspora de 500.000 personas que salen en los primeros meses, incluso desde febrero hasta abril de 1939, y él inicia, bueno, pues un periplo por Francia, por una serie de lugares de Francia. En el momento de la invasión alemana empieza a ser perseguido hasta que finalmente, como ya hemos comentado antes, es recluido en el campo de concentración de Oranienburg. Cuando sale del campo de concentración de Oranienburg, vuelve a plantear un proyecto político y un proyecto sindical, y aquí se acerca por primera vez a Indalecio Prieto, que había sido, digamos, su oponente dentro de las corrientes del socialismo español, con la idea de este plan de transición y plebiscito que se le ha atribuido generalmente a Prieto, pero que por otras vías llegan los dos a la vez, Largo Caballero y Prieto. La reconstrucción de las organizaciones socialistas en el año 44 le emociona mucho, a pesar de que el socialismo ha quedado fraccionado y el negrinismo es de alguna manera durante un tiempo una oposición dentro del socialismo. Pero finalmente él vuelve en estos meses en los que va desde su llegada a París en septiembre de 1945 hasta su fallecimiento en marzo de 1946, va a emocionarse con toda esta reconstrucción de las organizaciones socialistas, aunque le pesa un poquito la idea de que en el exilio el socialismo político está de alguna manera monopolizando lo que ha sido la reconstrucción del socialismo. Para concluir, que no me quiero extender ya más, me gustaría un poquito repasar cuáles son las características del caballerismo, simplemente diciendo un par de características que a mí me parecen esenciales, aunque bueno, si leemos los libros de Aróstegui, por ejemplo, pues tenemos una definición estricta de lo que es el caballerismo, que es muy importante y que no vamos a repetir aquí. A mí me parece que el Largo Caballero, que en cada una de las circunstancias en las que actuó y eligió una vía estratégica, siempre actuó movido de la misma manera. El mayor beneficio para la clase trabajadora, el mayor beneficio para la globalidad de la clase trabajadora. Es verdad que fue muchísimo mejor reformista que revolucionario, entre otras cosas porque no solo él, sino que el partido y el sindicato no estaban configurados, como decía antes, como instrumentos revolucionarios. Y en los últimos años Largo Caballero se ha convertido en patrimonio de la memoria no solo de los socialistas, por supuesto. El Ministerio de Trabajo actual y la línea de Podemos reivindica de una manera muy potente la figura de Largo Caballero, considerándolo su antecedente en todas las aspiraciones que tiene a cambiar bueno, la situación de los trabajadores en el mundo actual. Los comunistas, bueno, el otro día la presentación del libro de Juan Moreno, que es de otra cultura política, proviene de las comisiones obreras, es un ejemplo más de bueno, pues esta reivindicación de la figura de Largo Caballero desde todas las culturas políticas de la izquierda. Repasando esas imágenes que hemos visto, Largo Caballero pasa por muchas etapas dentro de su vida política, dentro de su vida sindical, pero desde luego lo que no queda ninguna duda es el peso de su figura en la historia del socialismo español, en la historia del ugetismo, evidentemente, en la historia del movimiento obrero, pero por supuesto también en la historia
con mayúscula de España durante el siglo XX. Muchas gracias.